Católica de Chile Televisión presenta Mundo 89. Durante varios años en la serie Mundo hemos presentado diferentes reportajes sobre los avances tecnológicos en el campo del automovilismo. Ustedes han podido ver desde los autos Rolls-Royce que se fabrican en Inglaterra a pedido de los clientes hasta las modernas fábricas en Japón donde solamente trabajan robots. Hoy queremos mostrarles lo que está ocurriendo con los autos de carrera. Si usted piensa que las competencias automovilísticas son un deporte mecánico, puede estar equivocado. Tal vez sería correcto hablar de un deporte electrónico. Ahora verá por qué. Esta imagen transmitida hace poco tiempo vía satélite a todo el mundo corresponde al accidente del piloto austríaco de Fórmula 1 Gerhard Berger en el circuito italiano de Imola. Berger se estrelló en su Ferrari contra una barrera del circuito a 250 kilómetros por hora. El piloto se pudo haber quemado vivo porque durante más de 20 segundos estuvo atrapado en una hoguera de fierros retorcidos. Sin embargo, salió prácticamente ileso. Para muchos fue un milagro. Para otros, una demostración más de cómo los avances científicos y tecnológicos están transformando las grandes competencias automovilísticas. Este es el corazón del Principado de Mónaco, uno de los países más pequeños del mundo. Aquí vive el príncipe Rainiero y su hijo, el príncipe Alberto. Aquí crecieron las princesas Carolina y Estefanía. ¿Se necesita permiso para filmar aquí? Sí, se necesita. Yo tengo permiso para filmar en esta plaza. No, no es posible. Los antepasados de la familia Grimaldi compraron este territorio hace ya más de 6 siglos y a juzgar por el respeto a las tradiciones que existen en Mónaco, lo más probable es que seguirá siendo tierra de príncipes. Actualmente en este país se ganan fortunas porque es uno de los pocos lugares donde los ciudadanos y los extranjeros residentes no pagan impuestos. También se pierden fortunas en el casino de Montecarlo. Mónaco está ubicado al sur de Francia, en la costa azul del mar Mediterráneo. Es uno de esos lugares como Cannes o Niza que son el sueño de los turistas. Con una superficie total apenas 3 veces mayor que el terreno de la FISA de Santiago, esta nación es generalmente tranquila y apacible, hasta que cada año llega la fecha del Gran Premio Automovilístico de Mónaco. Durante un fin de semana en el mes de mayo, los 30.000 habitantes del Principado deben soportar una invasión de 300.000 turistas. Esta gente viene de distintos países para presenciar una competencia deportiva que tiene la fama de ser la carrera de autos más prestigiosa del mundo. Una carrera con tradición y emoción que se disputa desde hace varias décadas en un circuito de poco más de 3 kilómetros por las calles de la ciudad de Mónaco.
esta es la única prueba automovilística en el mundo en la cual los pilotos recorren prácticamente un país entero en cada vuelta al circuito. Para los pilotos es una competencia difícil y peligrosa. Para el público, una de las carreras predilectas. Esta es la imagen y el sonido característicos de las carreras de autos. Esto es lo que normalmente vemos y escuchamos en las transmisiones vía satélite de los campeonatos mundiales de velocidad. Hay muchas cosas, sin embargo, que ocurren inadvertidas, tanto dentro como fuera de la pista. En Japón y en Francia queremos mostrarles cómo la lucha creciente entre las industrias automovilísticas europeas y japonesas están transformando un deporte mecánico en un deporte electrónico. Pero antes, aquí en el Principado de Mónaco, veremos la otra cara de un Gran Premio Internacional de Fórmula 1. Mientras en el circuito se realizan las pruebas de clasificación, en las calles y en los parques se vive un ambiente cosmopolita. Hello, where are you from? Oh, Germany. Se mi dà quello? Adesso ci buono, quello lì si fa bugie. Non capisco francese. Para muchos de estos turistas europeos que llegaron el fin de semana hasta el Principado de Mónaco, el viaje ha sido largo. Por eso aprovechan el tiempo para recuperar fuerzas o para dar un paseo por la diminuta capital del país. Uno de los lugares favoritos de los visitantes es la bahía de Mónaco, donde a pocos metros del circuito de carrera se vive otro ambiente. Para financiar los costos crecientes de las principales escuderías automovilísticas, se han unido grandes industrias para fabricar un auto con el motor más potente, o la carrocería más aerodinámica, y además contratar a los mejores pilotos. La competencia no es fácil, tampoco es barata. El diseño y fabricación de un motor para estos coches cuesta alrededor de $10 millones, cantidad suficiente para comprar una flota de 100 autos Rolls-Royce último modelo. Más allá de las cifras y los récords, el mundo de la Fórmula 1 es un mundo sin fronteras. Para muestra un botón. El actual campeón mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, es brasileño. El motor de su coche fue construido por los ingenieros de la industria japonesa Honda. El chasis del auto fue fabricado en Inglaterra y el dueño del equipo es un magnate de Arabia Saudita. Algo similar ocurre en la categoría Sport Prototipo, que corresponde a estos autos de mayor tamaño, mayor peso y que alcanzan también una mayor velocidad. Uno de los principales atractivos de esta competencia es, por una parte, la rivalidad entre los grandes equipos europeos y, por otra, la creciente amenaza de las marcas japonesas. En esta categoría de autos Sport Prototipo participa el piloto chileno Eliseo Salazar, quien comenzó la temporada 1989 corriendo en el circuito de Suzuka en Japón. Posteriormente, Salazar integró uno de los equipos de Jaguar en las famosas 24 horas de Le Mans. Las imágenes que vimos en esa oportunidad son un ejemplo de las exigencias físicas que deben soportar los pilotos en una carrera. En varios tramos de los circuitos, estos autos alcanzan una velocidad superior a la de un avión jet durante el despegue. Los estudios médicos señalan que en los momentos de mayor tensión en una competencia, el corazón de los pilotos puede latir a 200 pulsaciones por minuto, es decir, a un ritmo casi 3 veces superior a lo normal. A la tensión psicológica que sufren los pilotos se agregan algunas sensaciones físicas, especialmente en los frenajes y en las curvas. En
En esos casos, cuando los autos giran a gran velocidad, se produce una presión sobre el cuerpo que equivale a 3 o 4 veces la fuerza de gravedad de la Tierra. Hay otros factores que complican el rendimiento humano en estas competencias deportivas. Por una parte, el reducido espacio en el interior del auto que limita los movimientos. Además, la temperatura que siente el conductor puede llegar hasta 50 grados centígrados. Por eso no es raro que algunos pilotos se deshidraten o se desmayen después de una carrera. La vestimenta de los conductores se fabrica con materiales compuestos que pueden resistir durante 15 segundos un contacto directo con las llamas. El traje tiene 3 capas de fibra sintética que dejan apenas descubiertos los ojos. Esta protección, sin embargo, es uno de los factores que explica las altas temperaturas en el interior del auto. En este sentido, el casco, además de su función protectora, sirve para conectar hasta la boca del piloto una bombilla con líquido. El casco de cada piloto tiene un micrófono y un audífono para estar en contacto permanente durante la carrera con el director del equipo. Además, tiene una manguera conectada a una botella con aire a presión que se activa en forma automática en caso de un impacto. Esto le permite al piloto respirar aire puro durante 1 minuto si en un accidente queda atrapado en el auto. Y así se demostró hace poco tiempo en un accidente ocurrido en el circuito de Indianápolis, en Estados Unidos, ante el asombro de miles de espectadores. Esta es la campiña del sur de Francia. En este lugar, muy cerca de la ciudad de Dijon, se disputa otra de las fechas del Campeonato Mundial de la categoría Sport Prototipo. Aquí estuvimos durante 2 días acompañando a los pilotos, a los ingenieros y a los mecánicos en su trabajo en los pits durante las pruebas de clasificación y más tarde en los momentos tensos de la carrera. Los computadores y los equipos electrónicos están en todas partes, dentro y fuera de los autos. Se usan para sacar los promedios de velocidad, para controlar el rendimiento del motor, para medir la gasolina y también para calcular el desgaste de los neumáticos. Entre todos los factores que influyen en el rendimiento óptimo de estos autos, precisamente los neumáticos tienen una importancia especial. Por la misma razón, lo primero que vemos en una competencia antes de la largada oficial es el característico movimiento para calentar los neumáticos. Si los neumáticos están fríos, el auto tiene poca estabilidad. Por eso los técnicos se preocupan de que alcancen pronto una temperatura aproximada de 65 grados centígrados, que permite su mejor rendimiento. Antes de decidir qué tipo de neumático colocar en los autos, se analizan las características del pavimento. Si la competencia es en un día de lluvia, se preparan neumáticos con diseño especial, para lo cual las grandes industrias cuentan ahora con equipos instalados en el mismo lugar de la carrera. Después de las primeras vueltas de prueba en el circuito, se mide la temperatura de cada neumático, en el borde exterior, al centro y en el borde interior. De ese modo se determina la correcta alineación de las 4 ruedas. Si todo está bien, el piloto sentirá durante la carrera que su auto responde bien en cuanto a velocidad en las rectas y estabilidad en las curvas. Mientras el desgaste de los neumáticos que se usan en un auto común y corriente puede demorar 1 año, en estos coches se produce a veces en un par de minutos y las pruebas quedan a la vista.
realmente difícil e interesante es el trabajo de los técnicos con el combustible de los autos. Tal vez algo poco conocido es que durante estas carreras los autos pueden usar una cantidad restringida de gasolina. En promedio se les permite consumir 51 litros de benzina por cada 100 kilómetros de carrera, que no es mucho, porque estos autos tienen un rendimiento de solo 2 kilómetros por cada litro de gasolina. Los que consumen más gasolina son los que tienen motores turbo. Y para los espectadores que son poco entendidos en automovilismo, hay una manera fácil de reconocerlos. Basta fijarse en las llamas que salen por el tubo de escape. Otro detalle curioso de estas carreras que afecta hasta a los grandes campeones es que aunque se usen avanzados equipos electrónicos y computarizados, es común ver autos que se quedan sin benzina a escasos metros de la meta. Las exigencias técnicas del automovilismo deportivo se resumen en 1 minuto, que es el tiempo que se detienen estos autos en los pits para recibir asistencia técnica. En ese minuto los mecánicos cambian las 4 ruedas, se produce también el cambio de piloto, recargan el estanque de combustible. Además, revisan la suspensión, el chasis, la ventilación y el sistema de comunicación. Cada segundo es crítico. Y a propósito de segundos, el mayor despliegue de computadores en un Gran Premio Internacional de Automovilismo está en la sala de cronometraje. Aquí simplemente no se admiten errores. Por eso todas las mediciones están duplicadas para evitar problemas. Los encargados de los cronómetros son ingenieros suizos y los responsables de los computadores, ingenieros italianos. El control que llevamos de los autos es parecido al sistema que se usa en los ascensores para abrir y cerrar las puertas, porque frente a la meta hay una señal fotoeléctrica que cruza la pista de un lado a otro. Al mismo tiempo, cada auto emite una señal de radio que nuestro computador identifica automáticamente porque la tiene registrada en su memoria. De este modo, durante la carrera, cada vez que un auto completa una vuelta, el computador combina ambas señales, la que envía el auto y la que llega desde la meta. De este modo podemos entregar con toda exactitud datos como los promedios de velocidad y el lugar que ocupa cada coche en la clasificación general. La información computarizada de la carrera se transmite desde esta sala a cientos de televisores ubicados alrededor del circuito. Así, los representantes de las escuderías y los espectadores pueden conocer los resultados parciales en forma inmediata. Dans la 20e minute, 1:35. En algunos momentos más el piloto de este auto va a estar en la pista corriendo a 400 kilómetros por hora. Aunque aquí no hay lugar para un copiloto, vamos a tener la sensación de velocidad al ver las imágenes que transmitirá en directo una pequeña cámara de televisión instalada en el interior del auto. Esta es una de las muchas innovaciones tecnológicas que se han incorporado en estas competencias. Además de las cámaras de televisión instaladas en los autos, hay cámaras portátiles, aéreas y otras que funcionan a control remoto. En algunos casos, como el Gran Premio de Japón, se usan más de 40 cámaras de televisión para captar todos los detalles de la carrera y mostrar lo que ocurre en cada lugar de peligro. ¿Cuál es la sensación al ir a más de 300 kilómetros por hora? Te acostumbras. Es proporcional el coche a la velocidad que llevas. Es un poco, a
diferencia que puede haber en ir en un coche, digamos, convencional a 140 cuando es pequeño y a 180 cuando es un gran coche. Entonces dices, pues apenas te notas la diferencia de velocidad en el buen coche y en cambio en el pequeño parece que vuelas. En estos coches 300 km/h, y sí, muy deprisa, pero frena muy bien, se agarra. Las medidas de seguridad que toman los ingenieros y mecánicos son especialmente estrictas en las grandes escuderías. Cada una tiene sus razones. Los técnicos de Jaguar están probando un nuevo motor con mayor potencia. Los ingenieros de Porsche están analizando una nueva carrocería. Y los japoneses tienen varias novedades electrónicas. A pesar de las dudas iniciales, el jefe del equipo Nissan, Osamu Machida, accedió a mostrarnos los computadores que tienen en el auto. En un rincón del coche al lado del piloto hay un pequeño computador que en las carreras de hoy es una pieza clave. Este computador es para nosotros como un doctor preocupado de la salud del auto durante la carrera. Va controlando todo el funcionamiento del motor, los cambios de temperatura, los niveles de aceite, la aceleración y entrega mucha información que hay que tener en cuenta para no romper el auto. Al igual que los aviones, los autos de carrera tienen un dispositivo electrónico llamado la caja negra. Este equipo registra muchos datos de interés para los ingenieros, especialmente en los momentos críticos de una carrera, como los frenajes en las curvas o los tramos en línea recta donde al motor se le exige el rendimiento máximo. Otro avance tecnológico que facilita el trabajo de los ingenieros es una tarjeta magnética similar a las que se usan en los cajeros automáticos de los bancos. En las pruebas de clasificación, por ejemplo, que son breves pero muy importantes, se graba en esta tarjeta toda la información del rendimiento del motor en las vueltas donde el piloto logra el mejor tiempo. Todos estos avances en el automovilismo deportivo están cambiando también los problemas que enfrentan los ingenieros y los técnicos. Los problemas mecánicos podemos resolverlos sin mayor dificultad, pero las fallas electrónicas son más complicadas. What kind of electronic problems? Principalmente las fallas en los circuitos de los computadores. Después de ver estas instalaciones computarizadas en los autos y en los pits, le preguntamos al jefe del equipo japonés qué porcentaje de este deporte mecánico está ahora en manos de los ingenieros electrónicos. Muy difícil problema. Anyway, what shall I say? Nowadays, about 70 or 80% electronics. 80%. Ahora que se terminó el ruido de los motores, yo quiero confesarle que vivir por dentro un gran premio de automovilismo es apasionante, pero agotador. Estas carreras son en muchos sentidos un laboratorio de pruebas de las grandes industrias automovilísticas. Con el tiempo, los avances tecnológicos que se logran en los circuitos se aplican a la fabricación de los autos que vemos todos los días en las calles. Los nuevos modelos son más aerodinámicos, tienen un mayor rendimiento de combustible, tienen mejor estabilidad. Al fin de cuentas, el trabajo vertiginoso que vimos de toda esta gente en el mundo tuerca nos puede servir al resto de nosotros, por lo menos, para manejar más tranquilos. En las calles y caminos de todos los continentes transitan actualmente 400 millones de autos. Más allá de su función como medio de transporte, los autos tienen un atractivo especial para grandes y chicos. Y así se comprueba al verlos como piezas de museo, al probarlos en las carreteras o al dejarlos por último abandonados en un cementerio.
quizás todos hemos soñado alguna vez con ser piloto de autos de carrera. Ya sea uno de los actuales campeones consagrados en medio de la vorágine tecnológica de nuestros días, o uno de aquellos románticos pioneros que corrían en las calles de Mónaco a comienzos de este siglo. Como ustedes vieron, el mundo del automovilismo está cambiando a paso rápido. En una de las fechas recientes del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el campeón Ayrton Senna quedó fuera de competencia por fallas en su auto. Y no se trataba de problemas con la caja de cambios o con los neumáticos. Lo que falló, entre otras cosas, fue un chip, una pieza electrónica que tiene el tamaño de una estampilla y que controla el funcionamiento del motor. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Luz Márquez de La Plata. El sol no solo broncea, también daña. Anti-Age, tecnología exclusiva del laboratorio Optilan, filtra la radiación infrarroja que la mayoría de los lentes deja pasar sin que tú lo notes. Escanea el QR en pantalla o entra a www.optilan.cl para conseguir tu óptica más cercana. Conoce el destino turístico número 1 del mundo, Turquía. Déjate envolver por los colores, la historia y la espiritualidad del país de los sultanes en modo Masái. Una ruta fascinante diseñada para que solo te dediques a disfrutar y vivir el mejor viaje de tu vida. Descubre la ruta en www.masaitravel.cl. Únete a la familia Masái Travel. Masái Travel. Viajes de experiencia. El público lo hizo leyenda. Hoy, después de 60 años de historia, José Alfredo Fuentes llega a regiones para reencontrarse con quienes lo acompañaron toda una vida, con el mejor show de su carrera. 29 de agosto, Rancagua. Entradas por ticketpro.cl. Nos vemos pronto en tu ciudad. Buenas noches. Existen niños que no se detienen. Viven la vida sin frenar y les cuesta ser felices. Es un drama para ellos y sus seres queridos. Es un drama que los expertos denominan síndrome de déficit atencional. Usted lo ha oído nombrar como hiperquinesia o hiperactividad, y en Chile afecta de un 6 a un 20% de los niños menores de 15 años. No puedo más, casi no lo tolero. Estoy aburrida, todos los días una comunicación del colegio y nadie hace nada. Son agotadores, enervantes, exigidores de atención. Están constantemente dando problemas a sus papás. Pero diría que todos ellos, sin excepción, están llenos de cualidades. Muchos exhiben talentos artísticos, talentos musicales. Todos son excepcionalmente buenos, generosos, transparentes. Yo estoy convencidísima que estos niños van a cambiar nuestra humanidad el próximo siglo.
El síndrome de déficit atencional existe desde siempre, usando distintos nombres como hiperquinesia, hiperactividad o disfunción cerebral mínima. Ha estado presente en todas las familias del mundo en algún momento de su historia. Los estudios sistemáticos sobre el tema se iniciaron a comienzos de siglo y hoy los expertos han precisado que un niño nace con el problema. En algunos casos, ya en los primeros meses comienzan síntomas como dificultades de sueño y llanto ininterrumpido. A medida que el niño crece, empiezan a aparecer otros rasgos. Aún así, muchos pequeños no mostrarán conductas que perturben seriamente su vida hasta el ingreso al jardín infantil o al colegio. La presión y las demandas escolares son para los especialistas el detonante que hace que alrededor de los 7 años el problema se manifieste en toda su magnitud. En esa edad ya está presente el síntoma que se registra en el 100% de los casos: las dificultades de concentración. En la sala de clases, un niño con síndrome de déficit atencional es muy distraído, tiene problemas para concentrarse y dificultades para completar las tareas que le son asignadas. En general, son pequeños conflictivos, a pesar de tener una inteligencia promedio o superior al promedio. Los especialistas señalan que el origen de este problema radica en que son incapaces de filtrar los estímulos del ambiente. Para concentrarse es imprescindible seleccionar un estímulo y estos niños no tendrían esa cualidad. El ejemplo que ponen los profesores y los padres, ¿cierto? Este niño vuela una mosca y para allá partió la concentración. Es decir, y por supuesto que mientras más difícil sea para ellos poder tener esta capacidad de atención, más difícil les va a resultar el aprendizaje escolar o el aprendizaje sistemático. Y eso es lo que tal vez más les cuesta a los padres entender. Estos niños son de una rapidez fantástica para muchas cosas, pero no logran poder entender por qué, teniendo esta rapidez mental, no tienen un buen rendimiento escolar. Y la razón básica es esta dificultad. El niño no saca nada con tener un CI de 180 si no puede focalizar la atención en un solo estímulo y hacer abstracción de todos los otros que siempre van a estar compitiendo con el que tiene enfrente. Junto a los problemas de concentración, en un 80% de los casos está presente otra característica que hace muy difícil la convivencia. Se trata de la hiperquinesia o hiperactividad, que durante mucho tiempo dio el nombre al cuadro. Aquí hay que tener claro que no todos los niños con déficit atencional tienen este problema. Existen numerosos casos de pequeños sin hiperquinesia y que pueden mostrar una extrema pasividad. Los niños que sí presentan hiperquinesia son aquellos que desde que empezaron a caminar parece que tuvieran un motor que les impide detenerse. Al igual que los problemas de atención, el grado de hiperactividad puede variar. Además, algunas situaciones contribuyen a que el problema se manifieste más intensamente. En muchos de estos niños la hiperquinesia parece ser una consecuencia de la gran dificultad para concentrarse, de manera que el cerebro de estos niños no filtra adecuadamente todos los estímulos. Cuando hay un ambiente lleno de estímulos novedosos, como pudiera ser el colegio, un cumpleaños, el circo, estos niños tienden a ser más inquietos. Y inversa, en un ambiente con pocos estímulos, como su pieza, su casa o una profesora para él solo, el niño indudablemente se va a tranquilizar. Otra característica de estos niños es la impulsividad. Muchas veces actúan sin pensar en las consecuencias y por esta razón sufren un mayor número de accidentes. Ellos son los que se suben a los tejados y árboles, los que cruzan sin mirar si algo les atrae al otro lado de la calle, los que son catalogados como peleadores o agresivos, ya que ante la más mínima provocación reaccionan. Otra característica del déficit atencional es una gran facilidad para excitarse. Estos niños generalmente son de un humor oscilante y tienen reacciones emocionales desproporcionadas. Poseen además una baja tolerancia a las frustraciones y reaccionan con pataletas o mal genio cuando algo no sale como ellos quieren. También se señala que a estos niños les cuesta disfrutar. ¿A qué se debería esta dificultad? En muchos de ellos es la dificultad de concentración y la inquietud la que les impide detenerse el tiempo necesario para disfrutar una situación. En cambio, en otros
parece haber una inmadurez del centro cerebral que vibra con las situaciones placenteras. De manera que ellos pasan de largo sin ver esta situación, sin saber que es placentera. En un porcentaje importante se presentan también otras características que les hacen muy difíciles las labores escolares. Por ejemplo, un 75% tiene además dislexia, trastorno que afecta el aprendizaje de la lectura y la escritura. También existen una serie de dificultades de salud anexas. En ellos se observa una mayor incidencia de enfermedades respiratorias y de problemas ortopédicos, visuales y auditivos. Posiblemente si preguntáramos casa por casa, muchos de nosotros diríamos que nuestros hijos tienen una o varias de las características que acabamos de nombrar. En algún momento de su vida, los niños pueden presentar estas condiciones, pero no todos tienen síndrome de déficit atencional. Para que realmente podamos hablar del problema, es necesario que los síntomas interfieran en la vida del pequeño y las personas que lo rodean. Además, estas conductas deben estar presentes en más de un lugar. Muchos factores pueden inducir a error en el diagnóstico. De partida, los niños suelen ser muy inquietos en ciertas edades y etapas de su crecimiento. Además, hay otras situaciones que exageran artificialmente algunas características de los niños. El caso de ciertos jarabes broncodilatadores que toman los pequeños con problemas asmáticos y que pueden dar origen a excitación y actividad desmedida. También existen situaciones que hacen difícil la concentración, como una casa muy ruidosa o estudiar en lugares inadecuados. Otros factores, como acostarse tarde o jugar bruscamente antes de ir a cama, pueden poner nerviosos a los niños y dar origen a problemas similares al déficit atencional. Algo parecido ocurre si existe un número elevado de alumnos por curso o problemas emocionales en el pequeño. Hay problemas emocionales que provocan sintomatología muy semejante a lo que sería un síndrome de déficit atencional. Algunos de ellos, por ejemplo, ¿no es cierto?, niños que presentan angustia, que presentan depresión, que son problemas de tipo provocados o a veces garillados por sus relaciones con el medio, con la familia o con el colegio. Entonces es importante, antes de diagnosticar, ¿no es cierto?, síndrome o diagnosticar a un niño como que tiene un síndrome de déficit atencional, buscar algunas otras causas que podrían estar originando conductas muy semejantes. El síndrome de déficit atencional afecta en mayor proporción a los hombres que a las mujeres. Se estima que de cada 4 niños existe una pequeña que presenta estas características. En el problema es clave un diagnóstico correcto y oportuno. Hacerlo no es fácil ni rápido. No existe un examen de laboratorio que determine inmediatamente el cuadro. Solo en algunos casos se solicitan estudios como un electroencefalograma para descartar la posibilidad de un daño cerebral congénito que puede dar síntomas muy similares. En la gran mayoría de los niños, la clave es el examen clínico que el especialista realiza en la consulta y un largo proceso de evaluación que se inicia en la sala de espera. Los niños en la sala de espera se aburren muchísimo. No les llaman la atención los juguetes, no leen una revista, se sientan, se ponen de pie, salen al pasillo, corren, juegan con las escaleras o con los ascensores. Cuando les toca a ellos la entrevista, les llaman la atención todos los objetos que uno tiene. Se sientan, se ponen de pie, salen abruptamente nuevamente a la sala de espera. Sin embargo, esta conducta ya es un elemento clave para el diagnóstico, puesto que los otros niños que consultan por otros motivos no la presentan. Se para en clase, se sienta, se para, interrumpe la clase. Ahora, junto a una larga entrevista con el niño, los especialistas se reúnen también en forma prolongada con los padres. Los pasos previos al diagnóstico incluyen además el envío al profesor de una serie de preguntas que pretenden conocer el comportamiento del pequeño en la sala de clases. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con todos estos antecedentes, el especialista puede hacer un diagnóstico y recomendar el tratamiento adecuado. Coeficiente intelectual muy bueno.
hay un caso en que el diagnóstico lo hizo la propia interesada. Alicia Valdivieso era una niña problemática que fue expulsada del colegio por mala conducta. A los 15 años decidió no seguir estudiando y un tiempo después comenzó a trabajar en el laboratorio de hematología del Hospital José Joaquín Aguirre. En ese momento, ella, que nunca había podido concentrarse en un libro, empezó a interesarse en textos especializados. Decidió entonces estudiar medicina. Nos juntábamos a estudiar en grupo porque me era más fácil, me distraía menos, pero así y todo, ellos terminaban de estudiar, se sabían la materia y yo tenía que insistir en algunas cosas que me las había, por supuesto, volado mientras ellos estudiaban. Así que era bastante esfuerzo lo que significaba. Y yo creo que todavía sigue significándome. Cuando tengo que estudiar, tengo que invertir seguramente más tiempo que los que no tienen déficit atencional. Pero es importante para los niños, para que ellos se den cuenta que el esfuerzo tienen que hacerlo y resulta. Hoy la doctora Alicia Valdivieso es una destacada neuróloga infantil de nuestro país que ha dedicado su vida al estudio y tratamiento de los niños con su propio problema. Al igual que todos los especialistas, tiene claro que en estos pequeños no existe daño cerebral como se pensaba a comienzos de siglo. Aún así, no hay certeza en torno a las causas concretas del déficit atencional. La causa exactamente no se sabe, pero se supone. Hay teorías, y una de las teorías es que sería un trastorno madurativo. Madurativo en el sentido de que no sabemos exactamente qué es, pero sabemos que sí existe un problema a nivel de la neurona, que es la célula fundamental del cerebro. Y esta célula tendría algún problema en su transmisión con las otras. Y a eso le llamamos problema madurativo. No lesión, porque la lesión es un daño, una cosa permanente. Esto sería madurativo. Por lo tanto, quizás con el tiempo debería mejorar. Lo que sí está claro es la raíz genética del problema. Se estima que un antecedente importante en el diagnóstico del cuadro es el hecho de que existan antecedentes familiares. Un pariente que presentó estas conductas en sus primeros años de vida es un dato importante para el especialista. ¡Ay! ¡Me picó el pollo! También está claro que el cuadro es permanente, pero puede manifestarse en distintos grados. Aquí juega un rol fundamental el ambiente. Niños con una forma de vida tranquila posiblemente presentarán las características de manera más atenuada. Por esta razón, uno de los aspectos del tratamiento para estos pequeños es modificar algunos factores que hacen que el cuadro se agudice, como un colegio con muchos niños por curso. Pero sin duda el tratamiento más utilizado actualmente para casos de síndrome de déficit atencional son los medicamentos. En estos niños se usan psicofármacos de nombres comerciales como Ritalin o Zilert, que son efectivos solo en la atenuación de los síntomas. Los pequeños comienzan a concentrarse, se ponen más tranquilos y hacen más fácil la convivencia tanto en el hogar como en el colegio. Pero es en este aspecto del problema donde existe en la actualidad una gran controversia, basada principalmente en los posibles efectos secundarios de los fármacos. ¿Está abierto? El público lo hizo leyenda. Hoy, después de 60 años de historia, José Alfredo Fuentes llega a regiones para reencontrarse con quienes lo acompañaron toda una vida, con el mejor show de su carrera. 29 de agosto, Rancagua. Entradas por ticketpro.cl. Nos vemos pronto en tu ciudad. El 2 de septiembre llega a Teatro Estudio 13 el gran pianista Roberto Bravo con
Roberto Bravo y el cine. No te pierdas un show inolvidable con las piezas musicales del séptimo arte que han marcado generaciones, interpretadas por el gran maestro nacional. Compra tus entradas en altoparlante.cl y ticketpro.cl y ven a disfrutar de Roberto Bravo y el cine en Teatro Estudio 13. El 13 de septiembre y por éxito de ventas, regresan a Teatro Estudio 13, Las Viejas de Mierda. No te pierdas a Gloria Muchmayer, Gaby Hernández y Gloria Benavides en una de sus últimas funciones de su gira de despedida. Entradas en altoparlante.cl y ticketpro.cl. Porque desde chico. Este es el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos. Aquí trabaja la doctora Judith Rappaport, una de las más importantes psiquiatras infantiles del mundo. Su libro, referido a las obsesiones, es hoy uno de los más vendidos en el país del norte. Ella ha dedicado además gran parte de su vida al estudio de los niños con déficit atencional. Sus investigaciones se han centrado en un problema que en Estados Unidos es también muy polémico: el empleo de medicamentos para atenuar los síntomas. En este sentido, la especialista señala que quizás uno de los grandes beneficios es hacer la infancia de los niños más agradable. Por cerca de 40 años, los psicofármacos han estado en uso y parecen bastante seguros. Se estima que en un 10% de los niños tienen efectos secundarios como dolor de cabeza o estómago. Esos pequeños no pueden tomarlos más. Pero en los otros casos no se ha encontrado evidencias de problemas. Algunos niños pierden algo el apetito, pero a la larga se ha podido comprobar que ni pierden peso ni son más pequeños de lo que serían sin las drogas. Los estudios han mostrado que aunque se hayan consumido medicamentos durante largos periodos, se alcanza la misma estatura que si no se hubiesen tomado. Tampoco se ha podido establecer un nexo entre el empleo de estos medicamentos y la farmacodependencia o drogadicción en el futuro. Independiente de que estos psicofármacos, medicamentos, tengan un efecto secundario, yo creo que el principal problema que existe con ellos hoy día, en nuestro medio particularmente, es el abuso que se está haciendo de ellos, y la cantidad de indicaciones que realmente no corresponden a la necesidad médica de que estos niños tengan un tratamiento farmacológico. Yo creo que una de las cosas que cada día estamos viendo con mayor angustia y preocupación, pero real desde el punto de vista de la salud, es cómo el sistema escolar y los colegios, ¿no es cierto?, están cada vez, por el excesivo nivel de exigencia, aunque sea redundante, ¿no es cierto?, sometiendo a los padres y a los niños como consecuencia a medidas de apoyo que no se justifican, de tal manera que muchos de estos niños están siendo sometidos a tratamiento farmacológico porque los profesores se lo ordenan a los padres, o por así decirlo, lo ponen contra la espada de la pared y le dicen: mire, este niñito o lo lleva al médico para que le den el medicamento, o bien este niño no puede seguir en el colegio. Entonces, bueno, hay una cantidad muy importante de niños en que el costo-beneficio es: con niños se queda sin colegio a mitad de año, o tiene que empezar a tomar algún medicamento que logre ajustar al niño o a los niños a una especie de constructo teórico que tienen hoy día en los colegios, que es el niño que se saca buenas notas y que se porta bien, es el único que puede tener cabida en el sistema. Entonces salió la caperucita a ayudar. Abuelita, y se abrazaron. Cuando efectivamente existe un déficit atencional, hay que recordar que los medicamentos solo atenúan los síntomas, no solucionan el problema. Además, en muchos casos, los especialistas optan por la psicoterapia, técnica psicológica que consiste en enseñar al pequeño conductas adecuadas. Pero independiente de que se utilice un tratamiento u otro, o varios combinados, los padres deben saber que solo los años solucionarán el problema. En más de un 75% de los casos, el cuadro comienza a atenuarse y prácticamente desaparece a partir de los 15 años. La
causas de la mejoría en la época adolescente aún no están perfectamente claras. En la gran mayoría de los casos, los problemas se superan, aunque no está establecido si el origen radica en que la persona aprende a manejarlos de la manera adecuada. Lo cierto es que en ese momento puede surgir otra complicación que afectará la vida futura y que se agrava por la extrema sensibilidad que tienen todos estos niños. Si no hay un diagnóstico correcto y una ayuda oportuna, el individuo con síndrome de déficit atencional sentirá el rechazo desde sus primeros años de vida. Él será el problemático, el peleador, el que tiene malas notas y no es querido por sus profesores. El rechazo estará presente en todas las actividades de su vida, con serias consecuencias en la personalidad que serán evidentes desde la etapa escolar. Yo diría que el efecto central tal vez es provocar una autoestima disminuida por el rechazo permanente que ellos están sintiendo de su medio y de los adultos en general, especialmente, e incluso a veces de su grupo de pares. Tal vez, ¿no es cierto?, esta autoestima, que es como la base del desarrollo de la personalidad, esta autoestima disminuida, pudiera provocar a futuro, tuviera el riesgo de provocar a futuro algunos trastornos de personalidad, como por ejemplo problemas de tipo depresivo, problemas de tipo angustioso, problemas de desajuste personal en el trabajo, problemas con la ley, problemas con el alcohol. La ayuda que requieren los pequeños con síndrome de déficit atencional no solo se refiere a un tratamiento especializado. Toda su familia debe comprender el problema y colaborar. No siempre es fácil. Vivir con estos niños es desgastador y muchos padres no pueden evitar rechazarlos en algunos momentos de cansancio. Por esta razón, en numerosos casos la familia completa deberá recurrir a la psicoterapia. En ella, un especialista les entregará las orientaciones necesarias y algunos elementos fundamentales. Para los padres, por ejemplo, es muy importante saber que con estos niños es clave proporcionar reglas y castigos claros. También deben evitar desgastarse en problemas de poca trascendencia y aplicar toda su autoridad en aquellos que sí la tienen. Los especialistas señalan que los padres tienen un papel fundamental. Será necesario que apoyen y encaminen al pequeño hacia aquellas áreas donde pueda tener éxito. Por ejemplo, si su problema lo lleva a ser descoordinado, es bueno recomendarle deportes donde la coordinación no es tan importante, como el fútbol o la bicicleta. La principal labor o actitud más bien de los padres es comprenderlos, tratar de comprenderlos, quererlos, tener paciencia, armarse de paciencia, darse cuenta que tratar mal o desesperarse con este niño es lo mismo que desesperarse con un niño que esté con gripe. Este es un problema probablemente de maduración dispareja, digamos, del niño, y que como toda maduración va a terminar por madurar y en todos los colegios nosotros vemos que estos mismos niños al salir del colegio son unos caballeros perfectamente tranquilos, organizados y capaces de continuar estudios superiores. Junto a la familia, la ayuda del colegio es clave. Numerosos son los casos donde un buen profesor puede ayudar a atenuar el problema. Es importante que los educadores entiendan los alcances del déficit e incentiven a los niños. Muchas veces, si se logra despertar el interés en algunas tareas académicas, el pequeño mejorará su conducta. Los especialistas señalan que en la gran mayoría de los casos la tarea no es fácil, pero los resultados serán muy gratificantes, como en el caso de Jorge González. Desde muy pequeño, los padres de Jorge vieron que él era muy sensible y cariñoso, pero extremadamente inquieto, propenso a los accidentes y con dificultades para dormir. A ello se sumaron problemas de concentración y aprendizaje que comenzaron a aparecer en el jardín infantil y los primeros años de colegio. Iniciaron entonces una serie de exámenes y consultas médicas que revelaron que Jorge tenía una inteligencia absolutamente normal. Su problema se llamaba síndrome de déficit atencional agravado por una dislexia. En todo momento, Jorge contó con el apoyo de su familia.
no siempre fue fácil. A veces eran tantos los problemas que ellos no se sentían capacitados como para seguir adelante. De repente, como te decía, como uno ya no da más. O sea, yo me sentía momentos que no... Sobre todo cuando no te apoya en el profesor, que tú estudias y tratas de que le vaya un poco mejor y después ves el resultado, la manera en que le ha hecho la prueba, que sabiendo todos los problemas, te hunde, entonces te deprime, como que ya no da más ya. Pero después uno piensa, ¿no? Y la unión de la familia, entonces ya sigamos adelante, tenemos que sacarlo adelante. Sin duda, uno de los principales problemas de Jorge y sus padres radicaba en la poca comprensión de los distintos establecimientos educacionales. La situación ha cambiado radicalmente este año. Jorge ingresó a otro colegio y tuvo la suerte de tener un profesor que entiende que con apoyo y ayuda, él puede seguir perfectamente el camino de los demás. ¿Qué es lo que más te gusta? El profesor. Los profesores que no son tan estrictos como allá. Allá uno lo castigaban por todo, entonces aquí no. Acá son más, lo ayudan uno, acá uno, allá no. El docente Claudio Lazo ha realizado distintas actividades para ayudar a Jorge. Junto con interiorizarse del problema y conversar con el niño, vio la importancia de que tenga roles que lo distingan positivamente de los demás, luego de un historial de rechazos. Es así como Jorge es el encargado de tareas como llevar el libro de clases y el maletín del profesor. Este método le ha permitido elevar su autoestima y hoy es un niño que está contento en el colegio, integrado al curso y con ganas de superarse. En esta tarea, Claudio Lazo está consciente que ha sido fundamental el hecho de que el curso tenga pocos niños. Estos niños son rechazados en general por toda la comunidad, porque son los niños tontos, los niños flojos, los niños imberbes, los niños en general. Parece que su existencia no tuviera ningún significado importante para el resto de la comunidad. Entonces, en ese sentido, el colegio se esfuerza por cambiar ese esquema, romper esas pautas y demostrarle al niño que él realmente es importante por lo que es y por lo que hace. Oye, póngale los nombres antes de pintarlo, ¿ah? Porque hay un lugar... Hoy Jorge ha mejorado su conducta y rendimiento. Sin duda, todos los problemas no están superados. Tiene solo 13 años y aún no comienza la etapa en que el déficit atencional y sus consecuencias empiezan a atenuarse o desaparecer. Pero la ayuda conjunta de su familia y el colegio ha logrado que no deba recurrir a medicamentos durante este año y que su vida no esté marcada por un problema que él no puede manejar solo. ¿Qué le diría usted a otros padres que tienen un hijo con los mismos problemas que Jorge? Yo les diría en primer lugar que la base de solución de los problemas es el cariño, el amor que hay en la familia por los hijos y desde luego recurrir a quienes puedan realmente dar una ayuda adecuada, a los profesionales adecuados. Y sobre todo que haya una relación estrecha entre el colegio y la familia. Es un camino que hay que recorrer juntos, lleno de tropiezos, hay que tener paciencia, hay que saber comprenderlos. Muchas veces la vida no nos permite darles toda la atención que ellos requieren, pero indudablemente que el éxito y la manera de llegar a una buena a una solución adecuada es a través de la cooperación entre el colegio y la familia. El caso de Jorge no es una excepción. Muchos niños tienen un problema similar en distintos grados. Sus padres y profesores deben hacer grandes esfuerzos para sacarlos adelante. Pero hoy y siempre va a valer la pena intentarlo. En el reportaje se señaló que estos niños podían cambiar nuestra humanidad el próximo siglo. Además de inteligencia, tienen la energía, sensibilidad y cualidades morales para ser los idealistas y los gestores de grandes obras en beneficio del ser humano. Una esperanza más para aquellos padres y profesores que hoy están luchando por sacarlos adelante.